Siguiente tema, hermano. ¿Quién es el pueblo de Dios y por quién hizo Cristo su sacrificio? Rogamos al Dios Padre Eterno, El Shaddai, al Abacadosh, le suplicamos, Padre Eterno, por favor, en el nombre poderoso de su Hijo, nuestro Señor Yeshua, denos de su palabra, denos de su luz y de su verdad, y que sea eso lo que reciban las personas que reciban estos estudios, que reciban su palabra, Padre Eterno, su luz y su verdad. Se lo suplicamos, por favor, en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Como ya lo vimos, hermanos, en las citas de Efesios, en el capítulo 2, en los versos del 11 al 13, esta es una cita que vamos a estar repitiendo continuamente en estos estudios, porque es muy clara en decir que los gentiles, siendo gentiles, están sin Cristo y sin Dios en el mundo y alejados de la ciudadanía de Israel. Esta cita es muy clara en decir todo esto, por eso la vamos a estar repitiendo. Y que estando con Cristo han sido hechos cercanos a ser ciudadanos de Israel, dice, por la sangre de Cristo. ¿A qué se refiere cuando dice por la sangre de Cristo? Claro, a su sacrificio. Entonces, aquí está siendo claro en decir la Biblia que Cristo hizo su sacrificio por Israel. Si el sacrificio de Cristo hubiera sido hecho por los gentiles, aquí diría que Cristo nos hace cercanos a ser ciudadanos gentiles, pero no dice así. Pero lo que sí dice en estas citas es que siendo gentiles, sí podemos ser convertidos en Israel por Cristo, no por Jacob. No somos Israel por Jacob, ni por sus 12 tribus, ni por su descendencia, ni por ser judíos somos Israel. Somos Israel por la sangre de Cristo. Esto sí lo dice la Biblia. Somos Israel por el sacrificio de Cristo. Repito, porque Cristo hizo su sacrificio por Israel, no por los gentiles. Y es por esto que con su sangre que derramó en la cruz, con su sacrificio, nos hace ser ciudadanos de Israel. Esta es nueva revelación que está dando Dios en estos últimos tiempos, y está dando esta revelación por todos aquellos que están siendo usados por la serpiente para engañar, diciendo que sin ser Israel sí puede ser pueblo de Dios y que puede ser salvo. Esto es engaño de la serpiente. La verdad es que no es así. Cristo, con su sangre que derramó en su sacrificio, nos hace ciudadanos de Israel, porque solo Israel será salvo. No hay una sola cita en la Biblia que diga que los gentiles serán salvos. Y en cambio, para Israel, dice en Romanos capítulo 11, en los versos 25 y 26, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Israel ha sido endurecido para no creer en Cristo, pero esto ha sido hecho para que entre la plenitud de los gentiles. Pero los gentiles tienen que entrar. ¿Entrar a dónde? Claro, al pueblo de Israel, porque solo Israel será salvo. Y lo dice el mismo Nuevo Testamento. Repito, busque una cita en toda la Biblia donde diga que los gentiles serán salvos y no la va a encontrar. Y aquí el Nuevo Testamento sí dice claramente que después que hayan entrado todos los gentiles, que tengan que entrar a Israel, que es el pueblo de Dios, una vez que entren, todo Israel será salvo. Una vez que entren los gentiles que quieran entrar, porque aquí no se entra forzado, hermano. Si usted no quiere entrar, si usted va a seguir aferrándose a que usted no es Israel, a que usted es gentil, pues adelante. Forzado no se entra al pueblo de Dios. Forzado no se entra a Israel. Y no hay una sola cita que diga que los gentiles serán salvos. Pero si aún así usted se quiere quedar en el estatus de gentil, adelante, hermano. Nadie lo va a forzar. Ni nosotros, mucho menos. Pero Dios tampoco lo va a forzar a que entre en su pueblo. Ahora, que Cristo vino a morir o hizo su sacrificio por todo el mundo, bueno, hay que entender bien eso. Vamos a verlo en Juan, en el capítulo
3, en los versos 17 y 18, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay que entender bien esto, porque sí, Cristo hizo su sacrificio para salvar a todo el mundo, pero a todo el mundo que cree en Él. Y todos los que creen en Él, Cristo los hace ser ciudadanos de Israel. Y ahí mismo en Juan, en el capítulo 1, en el verso 12, también toman esta cita para defender que no tienen que ser Israel, donde dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dicen: ¿quiénes son el pueblo de Dios de hoy? Estos, los que recibieron a Cristo. Sí, pero los que reciben a Cristo, Cristo los hace ciudadanos de Israel. Entienda eso. Porque cuando estaban sin Cristo eran gentiles. Lo vimos en la cita de Efesios, por eso dije que la repetiríamos mucho. Cuando estaban sin Cristo eran gentiles. Cuando están con Cristo, Cristo los hace ser Israel. Y vimos también en el tema pasado que el acta de los decretos que Cristo clavó en la cruz fueron decretos dados a Israel. Y entonces, si vamos conectando todas las citas de la Biblia con los temas que hemos visto, podemos ver que lo que hizo en la cruz Cristo fue por Israel. Y esto sí lo dice la Biblia. Porque repito, busque una cita en la Biblia que diga que su sangre nos hace cercanos a la ciudadanía gentil y no la va a encontrar. Y busque incluso un solo mandamiento o decreto en la Biblia dado a los gentiles, tampoco lo va a encontrar. O dígame usted, ¿dónde está el mandamiento de Dios dado a los gentiles, donde les dice: a los gentiles no matarás? A Israel sí le dice estos mandamientos, sí le da estos mandamientos, desde el monte Sinaí, lo sabemos. Pero ¿dónde le da estos mandamientos a los gentiles, así como se los dio a Israel? ¿O a otro pueblo? ¿Dónde? ¿Dónde dice en la Biblia: gentiles, no matarás, no robarás, no adulterarás? ¿Dónde en la Biblia Dios o Cristo les pide a los gentiles que cumplan esto? Pero que lo diga la Biblia, no que lo diga usted o su pastor o su iglesia con otros textos que dice la Biblia. Ya vimos que para Israel sí es claro en decirlo textualmente, pero en cuanto a los gentiles, en ningún lado en la Biblia les da mandamientos a los gentiles. Todos los mandamientos, estatutos y decretos dados en la Biblia son para Israel y para ningún otro pueblo. El Salmo 147, en los versos 19 y 20, dice: ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna de las otras naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Repito, los mandamientos, estatutos y decretos de Dios son para Israel y para ningún otro pueblo. Dice ahí: no hizo así Dios. Dios no dio mandamientos, estatutos ni decretos para ninguna otra de las naciones. ¿Por qué? ¿Por qué solo a Israel? Porque solo Israel es su pueblo. Y ya vimos que los gentiles también podemos ser Israel, porque Cristo con su sangre, con su sacrificio, con lo que hizo en la cruz, nos hace ser ciudadanos de Israel. Repito, Cristo, no Jacob, el linaje de Jacob, o ser descendencia de Jacob, o ser judío, nada de eso nos hace Israel. Israel nos hace la sangre de Cristo. Así está en la Biblia. Y en la Biblia, para llegar a Cristo se necesita la ley, porque la ley es el ayo para llevarnos a Cristo. Lo dice Gálatas capítulo 3, verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y siendo ciudadano de Israel, usted tiene que cumplir la ley de Israel, porque la misma ley es para el natural y para el extranjero. Dice en Éxodo capítulo 12, en el verso 49,
La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Pero esto es lo que ya no les gusta. Solo quieren ser Israel para recibir las promesas de Dios y para ser hijos de Dios, pero para las responsabilidades que tiene ese pueblo y para cumplir la ley de ese pueblo, ahí ya no quieren ser Israel. Y para evadir esto, inventan un Israel espiritual y se acomodan ahí. Aunque las promesas físicas y terrenales sí las quieren recibir como el Israel terrenal, pero no quieren cumplir la ley como el Israel terrenal. Eso de un Israel espiritual es un invento y un engaño de la serpiente. No sea inocente Eva. Busquen toda la Biblia donde habla de un Israel espiritual y no lo va a encontrar. Entonces no sea inocente Eva, que se deje engañar por la serpiente por su comodidad de no querer cumplir la ley de Dios. Y piense, Cristo vino a morir y a sufrir en un cuerpo terrenal y carnal, ¿para qué? ¿Para un pueblo solo espiritual? Es claro que no. Y si éramos gentiles antes de estar con Cristo, éramos físicamente gentiles. Qué conveniente querer ser Israel espiritual solo para recibir las promesas y solo para ser hechos hijos de Dios, pero no para obedecerlo, no para cumplir su ley. Qué conveniente. Deje de hacer enredos por defender su doctrina o religión o por no querer cumplir la ley de Dios y decídase. ¿Es Israel o no es Israel? Y no hay un Israel físico y otro espiritual. Solo hay un Israel. Y el único Israel que hay cumple la ley de Dios, porque la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Y decídase también, ¿cumplir la ley es tan difícil que nadie la puede cumplir? ¿O sí la pueden cumplir los judíos? Porque primero dicen que la ley nadie nunca la ha podido ni la puede cumplir, pero luego dicen que fue dada para los judíos. ¿Por qué se le daría a los judíos una ley que nadie puede cumplir? ¿O ellos sí pueden cumplir la ley y nosotros no? ¿Por qué? ¿Ellos no son humanos igual que nosotros? Y si ellos, siendo humanos igual que nosotros, sí pueden cumplir la ley, ¿por qué nosotros no? Decídase. Porque usted dice que la ley es tan difícil que nadie la puede cumplir, pero Dios dice que no es difícil. En Deuteronomio, en el capítulo 30, en el verso 11 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Este mandamiento, los mandamientos de Dios, dice que no son difíciles. Y lo dice en Deuteronomio, que es la ley. Entonces se refiere al mandamiento de la ley. Este mandamiento, los mandamientos de la ley, no son difíciles ni están lejos. Pero usted dice que sí, que la ley es tan difícil que nadie la puede cumplir. Decídase, ¿quién miente? ¿Usted o Dios? Porque Dios dice que no es difícil y que no está lejos. Pero usted dice que sí es difícil. Definitivamente alguien miente. Y es seguro que no es Dios. Versos 12 al 14 dicen, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Decídase. ¿No puede cumplir la ley? ¿O todo lo puede en Cristo que lo fortalece? Hoy hay miles de enseñanzas torcidas y manipuladas de lo que dice la Biblia por aquellos que no quieren cumplir la ley de Dios. Y por aquellos que solo buscan defender sus creencias y sus religiones. Pero Dios está haciendo evidente todas estas contradicciones. Hay muchas citas que usan para decir que los gentiles no tienen que cumplir los mandamientos que se le dieron a los judíos o a Israel, porque son mandamientos que no son para los gentiles. Vamos a ver algunas citas de las que usan para decir esto. Por ejemplo, Levítico, en el capítulo 27, en el verso 34 dice, estos son los mandamientos que ordenó Dios a Moisés
para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Ahí donde se dieron los 10 mandamientos en las 2 tablas de piedra, donde está el sábado, que dicen que solo es para los judíos o para Israel. Dice en 1 de Crónicas 22:13, entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Dios mandó a Moisés para Israel. Malaquías capítulo 4, verso 4, habla de la ley de Moisés, ordenanzas y leyes para todo Israel. Y el salmo que ya leímos, el Salmo 147, en los versos 19 y 20, donde habla de los estatutos y los juicios para Israel. Y ahí es donde dice, y no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. ¡Claro! ¿No lo entiende? Dios no hizo así con ninguna de las otras naciones, porque ninguna de las otras naciones es pueblo de Dios, ni los gentiles. O donde Dios en la Biblia le llama una sola vez a los gentiles mi pueblo. En ningún lado en la Biblia le llama a los gentiles mi pueblo. Y a Israel no solo le llama mi pueblo, incluso le llama mi hijo y mi primogénito, en varias citas, pero por ejemplo, demos la cita de Éxodo, en el capítulo 4, en el verso 22, dice, y dirás a Faraón, Dios, Jehová, ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, donde Dios en la Biblia le llama así a los gentiles o a otro pueblo, en ningún lado. Donde Dios en la Biblia le llama a los gentiles o a otro pueblo mi hijo y mi primogénito. En ningún lado en la Biblia le llama a otro pueblo así. Abra los ojos, vea. No sea un ciego que no quiere ver. Quítese los ojos que no ven y los oídos que no escuchan. No escuchan más que a su doctrina, a su religión y a su pastor. Quítese esos oídos. Esos oídos lo ciegan a la verdad, lo ensordecen a la verdad. Y aquí en Éxodo es al pueblo al que tenía que dejar ir Faraón. No se está hablando de una persona. Faraón no tenía que dejar ir a una persona, tenía que dejar ir a un pueblo. Y ese pueblo al que tenía que dejar ir se llama Israel. Dice el verso 23, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y para avanzar en el tema vamos a tener que definir correctamente qué es nación. Nación es un grupo humano con características comunes, sociales, culturales, religiosas e idiomáticas que los diferencian de los demás. Es decir, que nación es la gente, un grupo humano y sus características. Nación no es una zona territorial. Nación es el pueblo. ¿La ley de Dios fue dada para la nación de Israel? Sí, claro. Pero la nación o el pueblo de Israel no solo habita en la zona territorial que hoy se llama Israel. Este pueblo está por todo el mundo. Como dice Apocalipsis capítulo 7, verso 9, son de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Porque, repito, porque nación no es una zona territorial, nación es un pueblo, nación es la gente. Y vimos en Efesios, en el capítulo 2, en los versos 11 al 13, la cita que íbamos a estar repitiendo, ahí vimos que el que nos hace Israel es Cristo, no Jacob, ni sus hijos, ni su descendencia. Si Cristo nos hace ciudadanos de Israel, decir que estoy con Cristo, pero no soy Israel, eso es contrario a lo que vemos que dice aquí en Efesios, a lo que vemos que dice la Biblia. Y repito, en la Biblia no hay ningún Israel espiritual. Qué conveniente querer ser Israel espiritual solo para tomar las promesas dadas a Israel, pero no tomar los mandamientos dados a Israel. Vea que eso es una farsa, es una total mentira. Como también es mentira decir que estoy con Cristo, pero no soy Israel. Analice lo que dicen las citas de Efesios y hágale caso a lo que dice la Biblia, no le haga caso a lo que dice el pastor, ni su iglesia, ni su religión. Su iglesia, su religión y su pastor no lo van a juzgar en el juicio. Y Dios sí, entonces hágale caso a la palabra de Dios. Porque el pastor
le va a decir que ustedes son Israel espiritual, pero en la Biblia no hay ningún Israel espiritual. En la palabra de Dios no hay ningún Israel espiritual. Y de todo esto se trata que sea verdad que estamos con Cristo, porque todas las religiones cristianas dicen estar con Cristo y que Él es su Señor. Pero usted lo sabe que aunque le digan Señor en repetidas ocasiones, aunque le digan Señor, Señor, Cristo los desconocerá, porque no son Israel, ciudadanía a la que nos hace cercanos Cristo. Con esto ya debe tener claro de quiénes habla cuando dice que hay algunos que le dirán Señor, Señor, pero Cristo los desconocerá. Son todas esas iglesias y religiones que hoy le dicen Señor, Señor a Cristo, pero que no son Israel. A estos son a los que Cristo desconocerá, porque si Cristo nos hace cercanos a la ciudadanía de Israel y nosotros decimos no ser Israel, en eso se evidencia que no es verdad que Cristo sea tu Señor, aunque le diga Señor. Cristo no es su Señor, aunque usted le diga Señor, si usted no es Israel. Y ruego a Dios porque entienda esto a tiempo, antes de que sea tarde. Y también tenemos que explicar que Dios no tiene dos pueblos. Dios no tiene un Israel espiritual y uno terrenal. La Biblia dice en Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, y no habla de simientes espirituales, habla de simientes terrenales. Dice como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, Cristo terrenal. No se deje engañar por la serpiente, no se deje engañar como inocente Eva. No hay dos pueblos de Dios y no hay un Israel terrenal y un Israel espiritual. Solo hay un Israel y solo ese es el pueblo de Dios. Por eso Cristo nos hace ser ciudadanos de ese Israel, del Israel de Dios. Y el punto importante aquí es que se dé cuenta lo que usted hace. ¿Qué hace? Usted no cumple el sábado y el no comer cerdo, porque son mandamientos dados para los judíos o para Israel, pero sí cumple el no matar, no robar, no adulterar, que son mandamientos también dados para Israel. ¿O dónde en la Biblia están los mandamientos de no matar, no robar, no adulterar para los gentiles? ¿Dónde en la Biblia hay un solo mandamiento que diga que es dado para los gentiles? Pero que lo diga la Biblia, que es dado para los gentiles, no que lo diga usted, ni su religión, ni su doctrina, ni su pastor. ¿No acabamos de leer que Dios solo dio estos mandamientos, estatutos y leyes solo para Israel y que no ha hecho así con ninguna de las otras naciones o pueblos? Repito, ¿dónde está el mandamiento de no matar, no robar, no adulterar, dados para los gentiles, así igual textualmente en la Biblia como acabamos de ver que sí se dan para Israel? Y que lo diga la Biblia, no que lo diga usted con otros textos de la Biblia. Y si no hay mandamientos en la Biblia textualmente dados para los gentiles, así como sí los hay para Israel, ¿eso no le dice nada? Repito, abra los ojos. Esto debería decirle algo muy importante. Cuando usted no mata, cuando usted no roba, cuando usted no adultera, está cumpliendo mandamientos dados para Israel. Pero no cumple el sábado y el no comer cerdo, porque esos mandamientos fueron dados para Israel. ¿Se da cuenta lo absurdo y lo contradictorio que es esto? ¿Se da cuenta de las incoherencias que hace o que le enseñan en su religión, en su doctrina o en su iglesia? En ningún lado en la Biblia dice que Dios o Cristo mandan a los gentiles a no matar, a no robar o a no adulterar. Y dése cuenta que lo que quieren acomodar es un Israel espiritual y meterse ahí ellos, pero en un Israel espiritual que no existe en la Biblia. Lo quieren acomodar en algo que no existe porque quieren tenerlo cómodo y que no se vaya de la iglesia porque se va el diezmo y la ofrenda. Y dése cuenta, solo son pastores y religiones y doctrinas aferrándose a defender lo suyo. Por eso nunca van a llegar a la verdad, porque se aferran a defender su creencia, su religión y su doctrina.
Y así nunca lo van a dejar a usted a que conozca la verdad. Así usted, estando en esa doctrina, religión o creencia, tampoco va a llegar a conocer la verdad. Usted tiene mucha responsabilidad, porque usted, por la comodidad de cumplir los menos mandamientos posibles para con Dios, usted está a gusto en una doctrina, iglesia o religión o creencia así, donde no lo hagan cumplir toda la ley de Dios. Eso sí es responsabilidad suya. Y eso sí le va a ser demandado a usted, no al pastor o a la iglesia o religión que le enseñó mal. No, eso le va a ser demandado a usted. Hermano, si nunca duda de lo que está creyendo, si nunca se pregunta si sus creencias serán correctas, nunca sabrá si está siguiendo verdades o mentiras. Y usted mismo pregúntese, ¿cómo cumple los mandamientos de no matar, de no robar, de no adulterar? ¿Los cumple físicamente o los cumple solo espiritualmente? Es obvio, ¿verdad? Los cumple físicamente. Entonces no caiga en el engaño de que solo para algunos mandamientos es Israel espiritual y para otros sí hay que cumplirlos físicamente. No caiga en ese engaño, repito, no caiga en el engaño de la serpiente y no sea inocente Eva. Y si ya vimos los mandamientos, estatutos y decretos dados a Israel terrenal, dígame, ¿dónde están los mandamientos, estatutos y decretos dados al Israel espiritual? ¿Dónde están? Repito, abra los ojos. Repito, no se deje engañar. Para terminar esta parte, debe quedar claro que no hay dos pueblos de Dios, solo es uno, ya lo mostramos con la Biblia. Y no son los gentiles, son la simiente de Cristo. Y si somos simiente de Cristo, Cristo nos hace ciudadanos de Israel. Y entienda que Dios no haría tal cosa como permitir a una parte de su pueblo hacer cosas que a los otros no se las permite hacer. Eso sería injusticia. Y eso sería hacer acepción de personas. Por lo que no existe tal cosa como que Dios le permite a unos de su único pueblo comer cerdo y animales sucios y a los otros no se los permite. Y no existe tal cosa como que Dios le permite a unos de su pueblo profanar el día de reposo que Él bendijo y santificó, y a los otros no se los permite. Repito, esto no sería justo y sería hacer acepción de personas. Estamos de acuerdo en que Dios no haría tales injusticias ni haría tal acepción de personas. Dios no haría tal cosa como dejar que unos no cumplan su ley y pedirle a otros que sí la cumplan. Y que los dos sean su pueblo. Repito, ¿dónde está la justicia en eso? En eso solo hay acepción de personas. Y por último, claro, tenemos la cita de Romanos 3:29, donde dice que Dios es Dios de los gentiles. Pero no quiera defender su creencia, se va a cegar a la verdad. Sí, Romanos 3:29 dice que Dios es Dios de los gentiles, pero ya leímos en Efesios que dice que los gentiles están alejados de la ciudadanía de Israel, que están sin Cristo y dice ahí, sin Dios en el mundo. Entonces, ¿Dios es Dios de los gentiles o los gentiles están sin Dios en el mundo? La Biblia dice las dos cosas. No se cierre solo a lo que le convenga para defender su creencia, su doctrina y religión. Repito, si se cierra a solo una cita de estas dos, si se cierra solo a lo que le conviene más para defender su doctrina y su religión, se va a cerrar a la verdad. La verdad no deja citas de la Biblia afuera. Una interpretación correcta y un entendimiento correcto no deja citas de la Biblia afuera. Si nos cerramos solo a que la Biblia dice que Dios es Dios de los gentiles, pero dejamos fuera donde la misma Biblia dice que los gentiles están sin Dios en el mundo, esto precisamente es cerrarnos y cegarnos nosotros mismos a la verdad. Claro, Dios es Dios de los gentiles, pero que están con Cristo, que creyeron en Él y que le recibieron. Y ya vimos que creer en Cristo y estar con Él no es solo decir las palabras creo en Cristo y recibo a Cristo en mi corazón. Estas son palabras. Esto no es recibir a Cristo ni creer en Él.
recibir a Cristo y creer en Él es ser Israel, porque Cristo nos hace ciudadanos de Israel. Y también ya vimos que para llegar a Cristo necesitamos la ley, porque la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Todo esto sí lo dice la Biblia. Lo contrario a esto lo dice su pastor, su iglesia, su doctrina y su religión. Y sobre la conversión de un gentil a Israel hablamos más ampliamente en el tema de nuestro canal titulado La conversión de los gentiles. Ahí explicamos lo que es obvio. En todas las religiones e iglesias les dicen que tienen que convertirse a Dios, pero ni siquiera entienden lo que es convertirse a Dios. Porque antes de convertirse dicen ser gentiles y después que se convierten a Dios dicen seguir siendo gentiles. Es obvio y claro que eso no es una conversión. Si antes eras gentil y te conviertes a Dios y sigues siendo gentil, pues no, eso no es una conversión. Porque no te conviertes de gentil a gentil. Repito, eso no es una conversión. Y si ya vimos que Cristo nos hace ciudadanos de Israel, entonces cuando te conviertes a Dios, es claro a qué te conviertes, a lo que te convierte Cristo, a ser Israel. Lo invitamos a que escuche este tema en nuestro canal. Por lo pronto aquí hacemos una pausa y lo vemos en la siguiente parte. Que Dios le bendiga y le guarde.